hermanos, que el Señor les bendiga. Amados hermanos, es una bendición el poder estar en la casa de Dios. La presencia de Dios siempre está aquí para usted y para mí, hermanos. Así, hermanos, voy a invitarles a que leamos nuestra Biblia y lo vamos a hacer en el libro de Deuteronomio 6 del 10 en adelante. Gloria a Dios. Libro de Deuteronomio 6 del 10 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor amado, porque tú has estado en este lugar, Señor. Tu presencia se ha hecho presente, Padre. Gracias, bendito Dios. Y te pedimos, Señor, que seas tú, Dios mío, ayudándonos, Padre, y hablando a nuestra vida, Señor, conforme tu misericordia. Tú sabes, Señor, cuál es nuestra necesidad, Padre. Que seas tú ayudándonos, Padre, y hablándonos a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pensaba, hermanos, la vez anterior que me tocó este privilegio, yo les hablaba sobre la bendición de que Dios no se olvida de nosotros. Y qué bonito, hermanos, saber que Dios no se olvida de nosotros. Y hermanos, al meditar en eso, decíamos, nos da fuerza, nos anima el saber de que quizás nadie puede ver, ¿verdad?, lo que hacemos, pero Dios sí lo ve. Quizás nadie puede, agradecernos, pero Dios sí lo ve, hermano. Y eso me gustaba. Yo les decía en esa ocasión que Dios no se olvida de nosotros. Por más, hermanos, que usted piense que Dios se olvidó de usted, Dios no se ha olvidado de usted. Pero qué bonito pensar eso, hermanos, y qué bonito analizar en eso, que Dios no se olvida de nosotros. Pero ahora yo traigo la otra parte, la contraparte. Si Dios no se olvida de nosotros, ¿será que el ser humano se olvida de Dios? Vea que ya no es igual. El ser humano sí nos olvidamos de Dios. Y pareciera, hermanos, quizás raro, no le encontramos la lógica del por qué el ser humano se olvida de Dios. Y ese es el tema que yo traigo en esta noche. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Pareciera broma, hermanos. ¿Cómo el ser humano se va a olvidar de Dios? Si quien nos creó fue Dios. Si quien nos ha dado la vida fue Dios. Si quien puso ese aliento de vida en nosotros fue Dios. ¿Y cómo es posible que el ser humano se olvide de Dios? Yo leí, hermanos, y en realidad me ponía a pensar que qué terrible somos el ser humano, porque nos olvidamos de nuestro Creador. Al leer, hermanos, en estos versículos que hemos leído en esta noche, nos recuerda el pueblo de Israel. Y usted sabe, hermanos, de que toda la Biblia nos habla del pueblo de Israel, pero en estas porciones nos recuerdan lo que Dios tenía para el pueblo de Israel. Dios tenía muchas promesas grandes para el pueblo de Israel. Y Dios, hermanos, ya estaban a punto ellos de entrar a la tierra prometida. Pero viene Dios y les dice esta frase: cuídate de no olvidarte de Jehová.
Y si uno se pone a pensar, pero ¿cómo el pueblo de Israel se va a olvidar de su Dios? ¿Cómo es posible? Si el pueblo de Israel, hermanos, vivió muchas cosas grandes que Dios hizo. Imagínense, hermano, que los libertó de Egipto. Vieron las 10 plagas, pasaron el Jordán, vieron muchas cosas, vieron muchos milagros, vieron muchas cosas. ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel se olvide de su Dios? Como que de repente uno puede decir, no, pero es que Dios hizo muchas cosas, el pueblo no se va a olvidar de su Dios. Pero estos versículos que hemos leído nos dicen eso, que Dios exhorta al pueblo de Israel a que no se vaya a olvidar de Él, a que no se vaya, hermanos, a olvidar de lo que Él ha hecho para sus vidas. Y este versículo, hermanos, yo más que solo recordatorio, lo veo como una advertencia. Como una advertencia, decirle al pueblo de Israel, cuídate de no olvidarte de Jehová. Esa palabra, hermanos, cuídate. Nosotros le decimos a alguien, cuídate. ¿Qué le estamos diciendo? Que se fije dónde va, ¿verdad? Que se fije qué hace. Y Dios le dice, cuídate. Le está dando una advertencia. Cuídate. Mire, hermano, Dios, Él todo lo sabe. Él todo lo conoce. Quizás usted y yo ni lo hemos pensado, pero Dios ya lo conoce. Y Dios no era por gusto, hermanos, que le estaba diciendo al pueblo, que le estaba advirtiendo al pueblo de Israel de que no se olvidasen de Dios. Dios les advirtió y les alertó en varias veces a su pueblo que cuando entraran a la tierra prometida iban a gozar de muchas comodidades, pero que eso no los hiciera alejarse de Dios. Dios sabía, hermano, de que el tiempo quizás de sufrimiento ya estaba por terminar. Pero también Dios sabía que el pueblo de Israel se iba a alejar de Dios. Y qué terrible, hermano, porque pues ya les decía todo lo que ellos vivieron. En Deuteronomios 8:11 dice de la siguiente manera: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Vuelve a decirles, cuídate de no olvidarte de tu Dios y de hacer la voluntad de tu Dios. Pero ¿por qué, hermanas, tantas veces Dios le dijo esto al pueblo de Israel? ¿Por qué tantas veces Dios le volvió a mencionar que no se tenían que olvidar de Él? Y es que en realidad, hermanos, Dios conoce lo que el pueblo de Israel iba a hacer. Y ya todos lo conocemos, hermanos. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel se olvidó de Dios? ¿Cuántas veces? Y hubieron muchas veces que el pueblo de Israel se olvidó de su Dios, pero pensaba, hermanos, ya no en el pueblo de Israel, sino en nosotros hoy en la actualidad. ¿Será, hermano, de que la iglesia, o será, hermano, de que el cristiano está dejando de lado a su Dios? A veces, hermano, me ponía a pensar yo, al pueblo de Israel se le advirtió que no olvidara de su Dios. Es la misma advertencia que Dios nos hace esta noche a usted y a mí. No te olvides de Jehová tu Dios. No te olvides de Dios por ninguna cosa. Mire, hermano, yo a veces le digo al Señor que me ayude a que nada ni nadie me vaya a mover del evangelio. A que nada ni nadie me mueva de lo que he creído. Porque, hermano, los tiempos en los que estamos entrando son tiempos difíciles. Donde si usted y yo no estamos firmes en lo que hemos creído, es peligroso que esta advertencia, hermanos, nos llegue a nosotros también. Que nos olvidemos de Dios. Que dejemos a Dios a un lado, que dejemos todo lo que hemos creído a un lado y dejemos a nuestro Dios.
Él ya sabía que su pueblo se olvidaría de él. En el libro de Deuteronomio 31:16 nos dice que Dios ya sabía lo que el pueblo iba a cometer, y no por gusto, hermanos. Él estaba advirtiendo. Y dice el libro de Deuteronomio 31:15: y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de la nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. El 16, por favor, si me ayuda. Gloria a Dios. Ahí, hermano, nos dice de que el pueblo de Israel, Dios ya sabía lo que ellos iban a hacer, y cuando le dice, hermanos, a Moisés que le entregara ya a Josué, que él iba a entrar al pueblo, le dice de que su pueblo se iba a alejar. Y dice el versículo 31:16: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. ¿Cómo dice ahí? Y me dejará. Después de todo lo que Dios hizo por el pueblo se alejó de Dios. No podemos, hermanos, olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando usted y yo olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros, estamos en peligro. Estamos en peligro. ¿Sabe por qué? Cuando la gente se le olvida lo que Dios ha hecho en su vida, se vuelve desagradecido. Ya no ve a Dios como lo principal en su vida. Empieza, como dice ese versículo, a fornicar, a hacer cosas que no debe. Por eso es tan necesario, y por eso es que Dios le advertía al pueblo de que se cuidara de no olvidarse de su Dios. Que se cuidara de no olvidar todo lo que Dios había hecho por ellos. Es que mire, hermano, si usted se pone a pensar, ¿qué es lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Usted cree que merecíamos estar aquí? No lo merecíamos. ¿O será que hay alguien que está aquí porque era el más bueno de Cojutepeque? Y le dijo el Señor a la ciudad de Sión: anda porque sos el más bueno de Cojutepeque. Yo creo que nadie, hermanos. Todos teníamos nuestras cosas. Todos, hermanos. Pero Dios nos dio la oportunidad de ser hechos hijos suyos. Y hermanos, pero por eso no hay que olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. No hay que olvidar, hermano. Si me gusta mucho que si usted lee más adelante, y en Deuteronomio les dice de que le cuenten a sus hijos todo lo que han pasado, para que las otras generaciones no se olviden tampoco de lo que Dios había hecho. Pero mire, hermano, estamos en un tiempo donde los quehaceres, donde el mundo nos está atacando tanto y nos está quitando el tiempo que es de Dios. Y es peligroso que como cristianos nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. Nos olvidemos de lo que Dios ha hecho por nosotros, porque el mundo, hermanos, el diablo, él sabe que el tiempo se le está terminando, y él no crea que está sentado esperando que el tiempo se termine. No, dice la palabra de Dios que anda cual león rugiente y anda buscando la manera de que el cristiano olvidemos la gran obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Me ponía a pensar, hermanos, si el pueblo de Israel fue capaz de olvidar a Dios, el ser humano, hermanos, nosotros, si no nos cuidamos, si no, hermanos, ponemos de nuestra parte para estar firmes, es peligroso que nos olvidemos de Dios. Decía mi hermana Lucy el martes anterior, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene la hermana de estar en la iglesia? Y ella decía, y he visto muchas caras que ahora ya no las veo.
¿Qué les habrá pasado a esas caritas, hermano? Se olvidaron de Dios. Otros tal vez están en otra congregación, vea. Pero otros se olvidaron de Dios. ¿Cuánta gente, hermanos, o cuántos de nosotros quizás venimos buscando a Dios por una necesidad? Y cuando Dios, hermanos, contestó, unos nos quedamos, pero otros solo recibieron el milagro y se fueron. Se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos. Y uno dice, ay no, pero es que el pueblo de Israel era rebelde. Pero es que el pueblo de Israel era de dura cerviz. Pero es que el pueblo de Israel, hermano, no nos vayamos tan lejos. Nosotros, aún hermanos, sabiendo lo que Dios ha hecho por nosotros, de repente no le damos el lugar que Dios se merece. De repente nos olvidamos de Él. Le hemos empezado a dar, hermanos, valor a todo lo del mundo y no a lo de Dios. Y de esa manera nos estamos olvidando de nuestro Dios. ¿Es posible olvidarse de Dios? Se olvida la gente, pero no es lo correcto. No es lo correcto. El ser humano somos desagradecidos. Muchas personas buscan a Dios solo por una necesidad y luego se olvidan. Y hoy en día andamos, hermanos, tan afanados que a veces nos olvidamos de nuestro Dios. Buscan a Dios como emergencia. ¿Para qué se utiliza el 911? Para una emergencia. Si usted tiene una emergencia, llame al 911. Mañana le va a contestar, pero puede ser que le conteste. Llame al 911, el número para emergencias. ¿Cuánta gente hoy en día busca a Dios solo para emergencias? Cuando estamos enfermos, cuando tenemos una dificultad. ¿No se ha fijado usted de que como cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos una necesidad, como que nos volvemos más oradores? Como que empezamos a ayunar, como que empezamos a congregarnos más. Pero hermanos, a veces es por la necesidad, no es por el amor que le tengamos a Dios. Queremos nada más lo que Dios nos puede dar, pero cuando Dios nos da, nos alejamos de Él, igual que el pueblo de Israel. Por eso es que, hermanos, no podemos decir que el pueblo de Israel era rebelde, porque en realidad nosotros también, hermanos, también somos rebeldes. También hay cosas que Dios tiene que quitar de nuestra vida. También de repente nos volvemos malagradecidos con Dios. ¿Y cuánto Dios ha hecho por nosotros? ¿Cuánto Dios, hermanos, hizo desde el principio, desde que dio su vida en la cruz del Calvario? Hermano, eso fue lo más grande que Dios hizo por nosotros. Y ahora no se diga de dónde venimos usted y yo, de dónde Dios nos sacó. Nos reíamos un día en la reunión porque decía una hermana de su hermano, es que mi hermano era bien bolo, decía. Y el hermano algo de penita le dio de que yo supiera que era bien bolo. Y le digo yo al hermano, pero ahora alégrese porque ahora mire, el que era bien bolo, aquí está alabando a Dios. Mire, hermano, es que cuántos de aquí, hermanos, andaban ya perdidos, sin Dios y sin esperanza, pero un día Dios los alcanzó, tuvo misericordia de nosotros y nos trajo aquí. Y mire, hermano, si hay algo tan especial, es decir, soy hijo de Dios. Eso es lo más bonito, hermanos, decir que somos hijos de Dios. Ya no creación. La gente allá afuera, sí, soy hijo de Dios, dice, mentira, no es hijo, es creación. Nosotros que ya aceptamos a Cristo, sí somos hijos de Dios, hermanos. Qué bonito, hermanos, el poder, hermanos, recordar eso. Y que no se nos olvide. Y ya, hermanos, si hablamos de milagros, uno puede decir, el pueblo de Israel vio esto, el pueblo de Israel vio lo otro. Pero, hermano, ¿será que alguien de aquí no ha visto ni un milagro de Dios? Que levante la mano y que diga, yo no he visto ni un milagro de Dios.
No hay nadie, hermanos, es que todos hemos visto milagros de Dios, ya sea en nuestra vida o en la de otra persona. Y mira, hermano, cómo me encanta a mí ver cuando la gente pasa a testificar y dice lo que Dios ha hecho. ¿Sabe por qué? Porque me anima y digo yo, ese es el Dios el cual yo adoro, ese es el Dios al cual yo busco. Qué bonito, hermanos. Dios es un Dios de milagros. Pero ahora preguntémonos, ¿por qué el ser humano se aleja de Dios? ¿Por qué? Dios, hermanos, solo quiere el bien para la humanidad. Solo quiere el bien para nosotros. Pero como que el ser humano no entiende eso. No entiende. Rápido se le olvida lo que Dios hace. Rápido se le olvida lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Y sabe cuál es uno de los peligros de olvidarnos de dónde Dios nos sacó? Es que cuando usted y yo nos empezamos a olvidar, empezamos a llegar más cerca de donde Dios nos sacó. Y es peligroso que volvamos a caer, hermano. No por gusto, vea. Aquello que dice que tropezó en la misma piedra. Porque el ser humano, cuando se olvida de lo que Dios ha hecho por él, empieza a frecuentar lugares, cosas, personas que no debería de estar frecuentando, que no debería estarse acercando. ¿Se está olvidando de dónde Dios lo sacó? Mira, hermano, un hermano que ha estado quizás en el alcoholismo, no puede irse a sentar con el montón de bolos por allá, ¿verdad? Porque no, es peligroso, hermano. Es peligroso, es que hay cosas que no se pueden hacer por bienestar nuestro. Porque es peligroso que si usted y yo olvidamos la obra que Dios ha hecho en nosotros, volvamos a caer en el hoyo donde Dios nos sacó, de donde Dios nos sacó, hermanos. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Tengamos presente siempre lo que Dios, hermanos, ha hecho en nuestras vidas. Porque Dios, hermanos, yo le puedo decir desde que yo decidí decir voy a serle fiel a Dios, voy a esforzarme por ser. Dios solo cosas buenas me ha dado, hermano. A mí no me ha dado cosas malas. Y hay cosas, hermanos, de que pudieran parecer malas, pero al final yo entiendo que es para mi bienestar. Que yo las puedo ver malas, pero Dios sabe por qué las permitió. Él sabe de qué me está librando. El pueblo de Israel no entendió eso, hermanos. Y dice la palabra de Dios que desobedeció. Se olvidaron muchas veces de Dios. Dios les advirtió y ellos se olvidaron de la advertencia que Dios le había hecho. Mire, hermano, tengamos cuidado. Dios no advierte por gusto. A veces el Señor nos manda a exhortar y usted dice, quizás el hermano algo tiene conmigo. No, hermano, ponga atención a lo que Dios le está diciendo. Porque Dios no está, hermanos, advirtiendo por gusto. Dios dice la palabra que siempre nos habla a tiempo. Dios siempre nos habla a tiempo. Tenemos que tener más cuidado en las advertencias que Dios nos da, porque cada advertencia que Dios nos da es porque Él no quiere que nos vaya mal. Él quiere que entendamos, Él quiere, hermanos, de que a veces el Señor nos ha hablado y nos ha dicho, orá por tal cosa. Y uno dice, nada que ver, vea, pero usted ore, hermano, usted ore. ¿Y qué nos cuesta? Oremos. Si usted dice, no le veo ni por dónde me va a venir esto, pero ore. Ore, porque Dios por algo le está advirtiendo. A pesar de ver todos los milagros, dejaron a su Dios. En Jeremías 2 del 31 y 32 nos habla y nos dice, oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? Porque ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti. Mire, hermano, dice el 32, se olvida la virgen de su atavío.
o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Cuando yo leí este versículo, hermanos, créame que me sentí que hasta escalofrío me dio. Porque como Dios le está diciendo al pueblo de Israel, de que el pueblo de Israel decía, somos libres, no vamos a volver a ti. Hermano, ¿cómo puede decir esto el pueblo de Israel después de que todo lo que Dios había hecho por ellos, y decir somos libres y contentos, como quien dice, ya no vamos a tener que adorar a Dios, somos libres, ya no vamos a regresar a ti? Y yo me ponía a pensar, qué terrible, cómo el ser humano puede caer debajo y alegrarse porque no va a regresar a Dios, y alegrarse porque, mire hermano, qué terrible. Es como, hermano, cuando nos toca, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar, y créame que hasta a mí algo me redarguyó el Señor, porque a veces, hermanos, nos alegramos que no va a haber reunión, nos alegramos que no va a haber culto. ¿Cómo es posible eso? Y yo me ponía a pensar, Dios mío, esta gente decía, somos libres, ya no vamos a regresar a ti. Y el Señor, hermano, se molestaba por eso, porque no le damos la prioridad, porque no le damos el tiempo, hermanos, que Dios quiere. Se olvidó el pueblo de Israel, y en vez de entristecerse, se alegraron, dice, y ya no vamos a regresar a ti. Qué terrible, hermano. Yo me ponía a pensar, que Dios nos ayude. Nosotros no nos podemos alegrar porque un día no vamos a orar. Nosotros no nos podemos alegrar porque un día no nos vamos a congregar. No, hermano, eso debería de ser tristeza para nosotros. Pero mire cuánta gente, hermanos, se fue y ya no le interesa congregarse. Se olvidó de Dios. A pesar de todo, el pueblo de Israel se olvidaron innumerables días de Dios. Hermano, ¿cuántas personas hoy en día están en esa situación? Se olvidaron de su Dios. Ya no se están congregando, ya no están buscando. Ya, hermanos, se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos. Y qué triste. Qué triste, yo me ponía a pensar, qué triste que nos olvidemos de lo bello que ha sido Dios con nosotros. Es que no me cabe, hermanos, pero también yo le decía al Señor, en mi mente no me cabe, pero en realidad yo le decía a Dios, ayúdame, porque si nos descuidamos es peligroso que caigamos así debajo, que lleguemos así de esa manera. Que ya no sintamos nada, que ya nos dé igual buscar a Dios, si vamos o no vamos, si nos congregamos, si llevamos, si hacemos, nos da igual. Mira, hermano, no nos podemos olvidar de Dios. Y en el versículo principal que hemos leído, Dios le advierte al pueblo de Israel de que va a llegar a ese lugar donde van a ver, hermanos, va a haber muchas comodidades. Ahora el diablo, hermanos, está atacando de esa manera. La gente quiere tener sus comodidades, queremos hacer nuestras cosas, queremos tener bienes materiales, y no es malo, es bueno, está bien, pero sobre todo no nos tenemos que olvidar de nuestro Dios. Y está bien, hermano, de que el ser humano piense en crecer económicamente. Está bien, pero lo que no está bien es que por lo material nos alejemos de Dios. Nos olvidemos de Dios. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, van a llegar a un lugar donde van a estar mejor, pero que eso no los haga olvidarse de su Dios. Como les decía, la gente a veces viene por una enfermedad, por algún problema, pero ya de ahí se olvida de su Dios. Y mire, hermano, Dios tiene que ser para nosotros en todo tiempo.
Cuando hay, cuando no hay, cuando estamos bien, cuando estamos enfermos, siempre tiene que estar presente Dios en nuestra vida. Siempre, no solamente, hermanos, cuando estamos mal, sino también cuando estamos bien, hermanos. También ahí, ¿sabe de qué me encanta la historia de Job? Si usted ve cómo Dios le presenta, ¿verdad?, a Satanás, Job, cómo se lo presentes, es sorprendente. Y le dice el diablo al Señor, Satanás, a Dios: ¿cómo no va a estar así si lo tenés bendecido? ¿Qué nos quiere decir esto? Job era un hombre bendecido. Job tenía sus bienes. Job tenía quizás todo. Pero él, hermanos, no se olvidaba de su Dios. Y miren, nosotros, hermanos, hoy en día una media cosita tenemos y por eso ya no queremos congregarnos. Una media cosita, hermanos, de repente nos sale un negocito por allá, nos alegramos, ya no venimos a la iglesia. Mire, yo me recuerdo cuando nosotros comenzamos con el negocito que tenemos ahí en la casa. Ya les he contado que no vendíamos casi, pero yo le decía a mi esposo: aunque no se venda, si es hora de ir al culto, nos vamos a ir al culto. Y a veces él se afligía y me decía: Jenny, pero uno he vendido, me decía, aquí está el otro. Pero no, le decía, nos vamos para el culto. Mire, hermano, yo me ponía a pensar, quizás no tenemos las entradas necesarias. Pero, hermano, yo le decía a mi esposo: Dios nos puede proveer más si le somos fieles. Y mire, hermano, pudimos ver la mano de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la gente le llamaba y a veces él estaba aquí en el culto y de repente estaba activando y me volví a ver y yo ya le sabía que él me decía que alguien le estaba llamando. Y yo me hacía la loca y cuando salía él me decía: mira, me llamó la fulanita que quería un tambo. Ya perdí un cliente, más que era la primera vez. Y yo le decía: tranquilízate. Si es de Dios, te va a esperar. Y si no, Dios te va a proveer otro mañana. Mire, hermano, llegábamos a la casa a las 8 de la noche y él le volvía a llamar, vea, porque pues con la angustia de que empezábamos, hermano. Y la gente le decía: no, don Walter, ay, mañana me lo trae, no se preocupe. Y yo solo me ponía a reír y le decía: ves que ese es nuestro Dios que nosotros tenemos. La gente lo esperaba, hermanos. Si es que mire, cuando nosotros le somos fiel a Dios, Él es fiel también con nosotros. Y Él no se descuida de nosotros. Pero ahora en día, hermanos, ha entrado eso al pueblo de Dios. Y el diablo, hermanos, está contento porque a muchos los tiene, hermanos, ahí materializados. Se congregan ahí al mes, a la semana, a los 15 días. A veces dan ganas de darle la bienvenida. Pero, hermanos, así es. El diablo, hermanos, ha hecho que se les olvide lo que Dios ha hecho por ellos, lo que en un momento Dios hizo por ellos. Y mire, hermano, hasta aquí yo siempre le digo a mi esposo: si te llaman a hora de culto, no hay negocio. No hay negocio. Porque tenemos que aprender a respetar a nuestro Dios y al tiempo que es de Él, hermanos. Mire, yo tenía un jefe ahí en el mercado que él era bien cristiano. Ese señor a mí me enseñó muchas cosas. Él era cosa seria. Él llegaban a comprar, él evangelizaba. Si ese señor se llevaba sus 10 evangelizados diarios, era poquito. Él siempre, el que llegaba, hablaba y evangelizaba, hablaba y evangelizaba. Pero algo que él me enseñó fue eso. Mire, él tenía una bendición, tenía muchos clientes, pero él de repente decía: no, cerremos, yo tengo culto. Y él salía, hermanos, y no importaba que era temporada. Mire, hoy en día no nos congregamos porque es temporada. No, es que voy a perder la temporada. Tenga cuidado, y si Dios viene en temporada y lo encuentra así, hermano, se va a quedar.
No podemos hacer eso. Dios no es solo de temporada. Dios es siempre. Dios no solo lo puede bendecir en la temporada, lo puede bendecir en todo el año. Pero no nos olvidemos de lo que Él ha hecho por nosotros. La gente cuando ya ve las bendiciones, se enloquece. Se enloquece. Y piensa negocio, negocio, negocio. Y Dios, el domingo dice. Y Dios, el otro mes, la otra semana. Cuando en realidad, hermanos, ¿quién es el que nos da todo? Es Dios. Si es que mire, hermano, si nosotros hemos amanecido con vida ahora, es por misericordia de Dios. Nada podemos hacer si no es la voluntad de Dios. Y la gente se enorgullece y, hermanos, y deja a Dios de lado. Y se le olvida lo que Él ha hecho por su vida. Se le olvida que eso que tiene es de Dios. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Se nos olvida que todo lo que tenemos es de Dios. Usted no tiene nada, yo no tengo nada. Dice, desnudos venimos a esta tierra. ¿Qué trajimos? Nada. Nada, hermanos. Todo lo que tenemos es de Dios. Sea poco, sea bastante, es de Dios. Pero no, hermano, no nos podemos, hermanos, que con la prosperidad quitar el lugar que Dios se merece. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con eso, porque eso era lo que Dios le decía al pueblo de Israel, que tuviera cuidado, que ya iban a llegar días buenos, pero que en esos días buenos no se olvidaran de Él. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? ¿Obedeció? No obedeció. Y hermanos, el desobedecer a Dios no es bueno para el ser humano. El olvidarse de Dios, hermanos, también nos trae consecuencias. Y eso hay que tener mucho cuidado. Si Dios nos advierte es porque nos ama, pero también hay que obedecer la advertencia. Mire, muchas veces nuestros padres nos exhortaban, era para nuestro bien. Quizás en el momento no lo entendíamos, pero después lo entendíamos y aceptábamos que era para nuestro bien. Entonces, si Dios nos advierte, si Dios, hermanos, día a día nos está aconsejando, tenemos que poner en práctica su palabra. No solamente, como dice la Biblia, ¿verdad?, ser oidores olvidadizos. Porque a veces, hermanos, Dios nos habla de una, Dios nos habla de otra, Dios nos habla de otra. Aquí, hermanos, uno siente, vea, solo agacha, porque siente que por uno lo están diciendo. Pero ya se le olvida, hermano. Ya se nos olvidó. Dice la palabra de Dios que no hay que ser oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Y el olvidarse de Dios nos trae consecuencias. En Deuteronomio 31:17 nos habla de que Dios, hermanos, se iba a irar del pueblo, se iba a irar con el pueblo y se encenderá, dice, mi furor contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrá sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día, no me han venido estos males, ¿por qué no? Amén. Porque no está mi Dios en medio de mí. Mire qué terrible, hermano. Se apartaron de Dios. Dios iba a venir y va a traer destrucción para ellos por haberse olvidado de Él. Es que nadie que se olvide de Dios le puede ir bien. A nadie que se olvide de Dios. Si usted se ha alejado de Dios, acérquese a Él. Acérquese a Dios. No se aleje porque no le puede ir bien. Dios, hermanos, los entregó. Ellos iban a preguntar, ¿dónde está Dios? Imagínense qué terrible. Ellos iban a preguntar, ¿y dónde está Dios? Pero si hace mucho tiempo ellos lo habían dejado. Si hace mucho tiempo ellos lo habían abandonado. Es como el ser humano que se aparta de Dios y cuando le pasan las cosas, ¿a dónde estaba Dios? ¿A dónde está mi Dios? Hay algunos que no, si yo no me olvido de Dios, cuando tiemblo digo, ay Dios, dice, no se puede. O cuando hago, ay Dios mío, ahí me acuerdo de Dios. Pues sí, pero solo ahí en la dificultad. Ya de ahí, hermanos, nada.
Y este pueblo, cuando viera toda la destrucción, entonces ellos iban a preguntar de su Dios. Pero ellos mismos habían tenido la culpa de que Dios se alejara de ellos. Hermanos, no nos olvidemos de nuestro Dios, porque las consecuencias son graves. Hermano, yo digo, puede estar enojado cualquiera conmigo, pero yo no quiero que Dios esté enojado conmigo. Cualquiera se puede enojar conmigo, pero yo no quiero que Dios esté enojado conmigo, hermanos. Porque eso es terrible, que Dios se enoje con nosotros, que Dios, hermanos, esté airado con nosotros. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel fue llevado cautivo a otras naciones a causa de olvidarse de Dios? Dios está, hermanos, con los que le buscan, y con los que se alejan de Él, Él también se aleja de ellos, hermanos. El olvidarse de Dios trae destrucción, trae pérdida, trae, hermanos, pérdida, y es peligroso una muerte espiritual. Es peligroso. Mire, hermano, si la gente se enorgullece y dice, yo he hecho esto, por mí es que tengo esto, porque yo trabajo, porque yo... No, hermano. Por más que usted se esfuerce, si Dios no estuviera con usted, usted no tuviera nada. Si lo principal es que no nos olvidemos de Dios. No, hermano, de que al final, ¿verdad? O alejarnos de Dios es peligroso, hermanos, de que Dios hasta nos quite lo que tenemos, hermanos. Si usted se aleja de Dios y Dios ve que ese es su negocio que usted tiene, es el que no lo deja caminar bien en el camino de Él, es peligroso que se lo quite. Tal vez así usted viene humillado, tal vez así vengo yo humillada. Porque, hermanos, cuando Dios nos tiene propósitos para nosotros, de una o de otra manera, hermanos, Él siempre va a cumplir sus propósitos en nuestra vida. Así que, pueblo de Dios, analicemos cómo estamos delante de Dios. ¿Será que cada día al amanecer nos acordamos de nuestro Dios? ¿A cada instante nos acordamos de nuestro Dios? ¿O será que de repente se nos olvida? Se nos olvida. Y le damos más prioridad a otras cosas y no al Dios que se merece toda la honra y toda la gloria. Dice en el libro de Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El ser humano tenemos que entender que todo lo que tenemos es de Dios y que separados de Dios nada vamos a poder hacer. Aunque usted se esfuerce, aunque usted se levante luego, vaya a acostarse noche, pero Dios, hermanos, a que Él quiere, dice la palabra, le va a dar la bendición. A que Él quiere. Si permanecemos en Dios, Él va a permanecer en nosotros. Así que, iglesia, así como Dios no se olvida de ti, usted y yo no nos olvidemos de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. No sé, hermanos, si hay personas que no tengan a Cristo en su corazón, o aún hermanos que quizás se han alejado de Dios, pues en esta noche es la oportunidad de acercarse nuevamente a Dios. Yo le decía un día de estos, hablando con mi esposo, qué terrible está, hermanos, la situación: accidentes por un lado, accidentes por el otro, muerto por aquí, muerto por allá. Y, hermanos, en cualquier momento nos puede llegar a nosotros. Y si estamos alejados de Dios, es peligroso que perdamos nuestra vida eterna. Así que si hay alguien que se ha alejado de Dios, es necesario que se ponga a cuentas. Porque el ser humano, hoy estamos, mañana quién sabe. Y hoy es el día que es nuestro, dice la palabra de Dios, es el de ahora. Ya mañana ya no es nuestro. Dios te bendiga, ya vamos a orar por ti. El día de mañana ya no es nuestro, hermanos. Y es ahora que nosotros tenemos que afirmarnos y tenemos que ponernos a cuenta
a Dios. Vamos a orar, hermanos, por este joven que ha decidido entregarle su vida a Cristo. Que sea Dios que le ayude, ¿verdad?, a salir adelante, porque es la mejor decisión que él ha tomado. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu misericordia y por todo lo bueno que has sido con nosotros. Señor, no tenemos cómo pagarte tanto que nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre, a no olvidarnos de ti. Y en esta noche ponemos en tus manos este joven. Que seas tú, Señor, ayudándolo, Padre, que él ha decidido entregarle su vida a ti, mi Dios. Ayúdalo, Padre, y que el Señor su nombre pueda ser inscrito en ese libro de la vida. Y que seas tú, Padre, que le ayudes a salir adelante. De igual manera, su familia, Señor. Ayúdale, Señor bendito, y toma tú el control de la vida de este joven. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entre los anuncios dice que el día de mañana no hay que olvidar ese culto de oración virtual a las 7 de la noche.